arrepentimiento. ¿Qué? Mira, yo no sé, pero la palabra de Dios dice que para que entremos a las fiestas tenemos que entrar purificados. En pocas palabras, hacer tevilá, hacer actos de purificación. Pero vas a venir, vas a recién salir de un retiro. Vas a estar más purificado que la plata. Amén. Vas a estar completamente limpio, libre. ¿Cómo no presentarte ante el Señor a su fiesta en esa condición? ¿Ah? Así que piénsalo. Este encuentro va a ser tremendo. Tremendo. Anuncio político no pagado. Bueno, familia, hoy me tocó la dura tarea de pararme en este púlpito. ¿Está bien el manejo? Lo muevo un poquitico más. Sí, ok. Y traerle la palabra de nuestro Padre Celestial. Es una tarea bien difícil. Buscar información, pedirle al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que te ilumine lo que estás leyendo, no es fácil, porque es una responsabilidad muy grande que uno como hombre, como ser humano, no es digno de hacer. Pararse y traer palabra de nuestro Padre Celestial es una tarea que nosotros como seres humanos hay veces no somos dignos de hacer. Pero Él, dice la palabra, que escogió lo vil y menospreciado, ¿cierto? Para avergonzar al sabio y al fuerte. ¿Okay? Pues yo le doy gracias al Eterno por ser parte del vil y menospreciado. Y ya no lo eres. Bueno, vil ya no eres. Bueno, vil ya no soy. Porque lo pagas. Menospreciado tampoco. Pero sí, es una tarea difícil. Así que yo te voy a pedir el favor que me acompañes en oración. ¿Ok? Padre, te damos gracias, mi Rey precioso. Venimos a traer de parte de ti, mi Señor, un mensaje que no es fácil. Es un poco difícil, complicado. Hay cosas de la Torá, Padre Celestial, que humanamente se nos cuesta entender. Pero debemos de aprender y entender, mi Señor, que tú haces como tú quieres. Por lo tanto, siempre necesitamos al Ruach HaKodesh que nos dirija en todo camino de verdad y justicia. Por eso, mi Señor, tú antes de irte, antes de partir, le diste unas instrucciones a los apóstoles diciéndole: vayan y esperen el Espíritu de la promesa, el cual los guiará en toda verdad y en toda justicia. Y sin ese Espíritu, mi Señor, no podremos entender tus misterios, mi Rey. Así que te doy gracias por el Ruach HaKodesh que mora en cada uno de nosotros, que nos lleva al entendimiento de tu palabra para no solamente entenderla, sino también poderla aplicar en nuestras vidas en el día a día. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, la prédica se llama Mishpatim. ¿Y tú qué dirás? ¿Es un monopatín? ¿O una patineta? ¿O mis patines? Ok, Mishpatim en hebreo es estatutos. La palabra del Señor nos enseña que Él tiene estatutos, leyes, ¿okay? ¿Y qué más? Mandamientos. Es muy importante que entendamos las tres diferencias. Hay veces no nos ponemos a estudiar cuando Él dice: y seguirán mis estatutos. Por ejemplo, en Ezequiel 36 Él dice: y pondré mi espíritu sobre cada uno de vosotros para que me obedezcáis, para que sigáis mis estatutos, mis leyes y mis mandamientos. Nombra tres, pero nosotros pensamos que son lo mismo. ¿Cierto? ¿Okay? No son lo mismo, familia. ¿Okay? Tremendo. Mishpatim. ¿Ok? Esa imagen le quedó muy bacana a nuestra encargada de audiovisuales. ¿Ok? Ese Mishpatim, ¿qué significan los estatutos? Puso ahí abajito: viviendo civilmente en la tierra prometida. ¿Ok? Aunque la Torá no ordene específicamente observar estas leyes, ¿okay? Supongamos que no las, sí lo dice que las debemos de observar, pero supongamos que no dijera la Torá que debiéramos de observar estas leyes, que la mente del hombre llegaría solo a darse cuenta de que dichas leyes son necesarias para tener una sociedad civilizada. En pocas palabras, aunque la Torá no te dijera aquí, estúdialas y apréndelas,
humanamente, el ser humano llegaría a la conclusión solo de que la necesitáramos, desde que la necesitaríamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es para poder vivir civilizadamente. Si no existieran esas leyes, ¿cómo sería una sociedad? ¿Cómo sería una nación? En pocas palabras, estas leyes, estos estatutos, se les estaba dando al pueblo en el desierto. ¿Por qué? Porque iban a entrar a la tierra prometida. Y cuando entraran a la tierra prometida, iban a formar una gran nación. ¿Dónde qué pasa en una gran nación? Vámonos a Estados Unidos, aquí. ¿Cuántas situaciones no se presentan en la sociedad donde se necesitan leyes para poder dirigirla? Sin leyes, la sociedad se siente insegura. El prójimo pudiera hacer con el otro lo que le diera la gana. Las pertenencias del uno no serían valiosas para el otro y las pudiera tomar cuantas veces él quisiera. No hubiera respeto, ¿cierto? ¿Okay? Por eso dice, Mishpatim, lo cual significa estatutos, contiene no más de 53 mandamientos separados que nos ayudan a relacionarnos civilmente uno con otros. De esto se trata el siguiente capítulo de Éxodo 21 y veremos a continuación algunos de ellos. ¿Okay? Así que por favor, no debemos tomarlos muy a la ligera, más bien debemos observar qué relación tiene con la palabra cuando Yeshua nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo esto es para aplicación dentro de la tierra prometida. En pocas palabras, estas leyes afirman, cuando le preguntaron al maestro cuál es el primer mandamiento, y él dijo: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Pero después dijo: más el segundo es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo como a mí mismo? Necesitamos leyes para lograrlo, porque esas leyes nos ponen el límite de lo que podemos y no podemos hacer. ¿Cómo demostramos o no demostramos amor? ¿Cierto? Así que le voy a pedir el favor a Marcos que me empiece leyendo Éxodo 21 del 1 al 6, y estos primeros capítulos, este primer capítulo, estos primeros versículos son muy importantes. No lo vayan a tomar, no le pongan mucha mente, se los voy a ir explicando paso a paso. Dale, Marquitos. Palabra, por favor. Éxodo 21 del 1 al 6, por favor. Mi hermano amado Felipe. Ok, Éxodo 21:1. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. Dame un minuto, Marquitos. En el original no sale la palabra esclavo. Recordemos que el pueblo de Israel acababa de salir ¿de qué? De la esclavitud. En el original es la palabra siervo. El judío no podía esclavizar a nadie porque ellos salían de esclavitud y por ende tenían una mente corrupta en esa área. Si hubieran esclavizado a alguien, a lo mejor lo hubieran tratado peor que como los trataron a ellos. ¿Estás entendiendo? Entonces, por eso te digo, no te vayas a pensar que la palabra es clara. Lo que pasa es que tenemos que buscarle el verdadero significado a ciertas palabras que han sido traducidas de una manera no errónea, sino diferente. Pero aquí está hablando de siervos y ya veremos por qué podían tener siervos. Sigue leyendo, por favor. Por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo o tu siervo, en este caso, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu siervo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era servidor o siervo, y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre
saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el siervo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego, el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. My God. Después de esto, el siervo servirá a su amo de por vida. Es tremendo, ¿ok? Esto suena como que, ¿y esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? ya le veo las caras de ay, Lucho, ¿en qué lío te metiste con esta enseñanza? Bueno, déjame decirte que se le ordenó a Moisés que se enseñara no solamente las leyes, sino también sus principios y su lógica subyacente, para que el pueblo los entendiera a cabalidad y pudiera aplicarlos correctamente cuando surgiera la necesidad. De esto se trata estas leyes. Ahora, la primera ley con la que nos encontramos es la ley de los siervos. ¿Okay? Hay algo bien importante, ¿okay? Porque todos nosotros, si lo usamos la palabra esclavo, vamos a usar la palabra esclavo por un minuto. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros fuimos esclavos del pecado? Amén. Todos fuimos esclavos del pecado, ¿cierto? ¿Okay? ¿Cómo fuimos liberados del pecado? A través, ¿y qué fue lo que hizo que nos liberara el pecado? Nuestro Yeshua HaMashiach. Lo pagó por nosotros. ¿Cómo? Con su sangre y su vida. ¿Cómo? ¿En dónde? En la cruz. Ok. En el original hebreo dice que el amo llevaría al siervo a la corte, y en la puerta de la corte, la palabra que usan aquí es la jamba de la puerta, que traducido al original hebreo, ¿okay? Esa palabra jamba, ¿okay? Significa los laterales donde fue sacrificado, donde se pintó la sangre del cordero cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Okay? El dintel. ¿Ves? Esa es la palabra. ¿Okay? En ese dintel, las manos de nuestro Salvador y los pies fueron atravesados ¿con qué? Con punzones. De la misma manera como a este esclavo se le atravesaba la oreja para decir que era esclavo por siempre. Nuestro Salvador se llevó la esclavitud por siempre. Ya no somos esclavos, ¿okay? Si fuéramos a usar la terminología esclavo, ¿okay? Ahora, usando la terminología siervo, ¿okay? ¿Cuántos de nosotros sabemos que siervo, tú eres siervo a lo que le obedeces? ¿Cierto? Si obedeces el pecado, eres siervo del pecado. Si obedeces al Señor, eres siervo del Señor. ¿Cierto? Entonces, la palabra siervo aplica casi similar a lo mismo. Ya nosotros fuimos liberados. Y ahorita vamos a ver cómo es liberado los siervos. ¿Ok? Pero mira esto. A primera vista parecería extraño que las leyes civiles de la Torá comiencen con leyes de servidumbre. ¿Sí o no? En estos versículos observamos la liberación de los siervos a cabo de 6 años, enseñándonos a tener más respeto hacia el prójimo y sus bienes, dándonos cuenta de que la libertad y el derecho a la propiedad que gozamos son en sí un regalo divino, algo que nos pertenece únicamente gracias a que Dios nos libertó de un cautiverio absoluto. Lo liberaban después de 6 años, en el 7º año. ¿Qué celebramos en el 7º día? El Shabbat. ¿Okay? Recordándonos que hacia dónde vamos nosotros. Nosotros lo hemos entendido, pero todo este proceso, desde el momento en que Adán y Eva pecaron y salieron del huerto del Edén, todo este proceso que ha hecho el Señor en nuestras vidas es para devolvernos al huerto del Edén.
Porque el huerto del Edén es un Shabbat constante. Ellos en el huerto del Edén vivían en un Shabbat eterno. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en la Nueva Jerusalén, vivir un Shabbat eterno. Por eso hoy estudiábamos en la Parashá que las leyes, la Torá en la Nueva Jerusalén va a ser ¿qué? Diferente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya no hay esclavitud, ya no hay servidumbre, ya no hay que sacrificar corderos. Y vamos a vivir una fiesta eterna. Amén. ¿Okay? Entonces, todo eso cambia. Es importante que entendamos lo que la servidumbre significaba para el pueblo de Israel en el momento en que llegaban a la tierra prometida. De por sí, iban a haber estatus sociales en la tierra prometida. Iba a haber gente con más posición económica que otras. Eso es normal en toda nación. ¿Okay? Así que esto de la servidumbre era un mecanismo, un sistema para poder obtener también ganancias y servicios. ¿Okay? ¿Cuántos trabajan aquí y reciben un cheque semanal? Tú eres un siervo de tu trabajo. No te ofendas, yo también lo soy. Eso no me ofende, porque estoy trabajando para recibir una economía. Estoy dando mi tiempo de servicio laboral para poder ser beneficiado económicamente. Entonces tú me dirás, pero la mezuzá no es ese aparatico que lo que ponemos en la puerta con la letra era. No. El aparatico se llama mezuzá porque se pone en la mezuzá de tu puerta. El madero se llama mezuzá. Pero ahí en ese aparatico lo que hay es que la Torá. ¿Ves? Entonces, eso para que tú veas cómo todo tiene una relación. Y para poder poner esa mezuzá, ese aparatico en la puerta, le ponemos un clavito. ¿Sí o no? Todo un punzón. Todo se relaciona. La oreja es traspasada como nuestro Salvador fue traspasado. Esto no es una ley de esclavitud. Obliga al que tiene ver la importancia del sedacá o la ofrenda. Por ejemplo, cuando nos están pagando por nuestras labores, estamos recibiendo para poder dar. Yo no puedo ofrendar si no tengo. Por lo tanto, cuando yo estoy siendo un siervo y estoy recibiendo por mi servicio, puedo también servir a otros. ¿Estamos claros con el capítulo del 1 al 6? Lo que es siervo, no vamos a llevarlo literalmente como lo pensábamos, vamos a aclararlo, a tenerlo claro en nuestra mente. Sigamos con Éxodo 21 del 7 al 11, Marquito. ¿Ya te arreglaron el micrófono? Sí, ya. Parece que lo tenía así. Y también el micrófono. Exacto. Ahora viene el telefónico. Dale. Ya, Hechos 21, 7 al 11. Si vendiere un hombre a su hija como sierva, ella no se irá como se van los siervos. Si es desagradable a los ojos de su amo, ¿quién debería haberla designado para sí? Él le ayudará a la redención de ella. Y a un extraño, él no tendrá el poder de venderla, de haberla traicionado, por haberla traicionado. Está como que confuso eso, ¿no? ¿No? ¿Está claro? Sigue. Sí. Yo se lo voy a explicar mejor. Si para su hijo la ha designado conforme a los derechos de las jóvenes, él tratará con ella. Si otra, además de ella, tomare para sí sus alimentos, su vestimenta y sus relaciones maritales, no disminuirá. Si con estas tres cosas él no cumple para ella, se irá gratuitamente sin pago. Ok, por eso le dije a Javier, me dejaste el capítulo más difícil de todo eso. Esto es una sombra profética de quiénes éramos nosotros y lo que iba a ser nuestro Salvador.
¿Okay? Si vendiera un hombre a su hija como sierva, hasta el momento vamos a llevarlo a la tradición. Me lo voy a llevar a la tradición. ¿Por qué nuestro Padre Celestial le da un decreto así a Moisés para que se lo dé al pueblo? Hasta el momento en que la niña alcanza la pubertad, la Torá le otorga a su padre el derecho de venderla como sierva. Este derecho corresponde al padre para beneficio de ella, una familia que es muy pobre. ¿Ves? Muy pobre. Y el padre, por dolor, para no ver a su hija crecer más en la pobreza, la vende como sierva, para asegurarle su futuro. ¿Por qué? Porque al venderla como sierva, el que la compraba la estaba comprando como sierva, no solamente para los quehaceres de la casa, sino para un futuro matrimonial. ¿Están entendiendo? Que cambiaría por completo el estatus económico de esa persona. ¿Esas son las noticias que? ¡Wow! ¿Ve? Esas son las mejores noticias. ¿Sí o no? ¿Por qué son las mejores noticias? Porque esa mujer estaba saliendo de la pobreza. ¿Le ves algo de malo? Y estaba ayudando a la familia. Y estaba ayudando a la familia, ¿no? Esas son las mejores noticias para una persona que no tiene absolutamente nada. Esas son las mejores noticias. Apunto, es que el espíritu es tremendo. Dice, este derecho corresponde al padre para beneficio de ella. Él tiene permitido venderla porque se espera que a consecuencia de la venta ella se case con su amo o con su hijo. ¿Ves? Dice, si ninguno de los dos se casa con ella, la Torá considera que ella ha sido víctima de traición. ¿Por qué? Porque el plan de la venta era para eso. Por lo tanto, si ninguno de los dos decide casarse con ella, pues fue una venta que no cumplió su objetivo. Era una traición. Dice, la Torá considera que ella ha sido víctima de traición. Esto se hacía para poder ofrecerle un futuro a ella, lo cual de otro modo no sería fácil de hacer. Eso es en cuanto a la ley, en cuanto a la Torá, para el pueblo de Israel en ese tipo de situación. Ahora, llevémoslo al punto profético, llevémoslo a la sombra profética de nuestro Padre Celestial. Aquí vemos el amor del Padre. Porque que un padre venda a su hija debe ser doloroso. Yo soy padre, tengo una niña ya adolescente de la pubertad. Yo no me imaginaría vendiendo a mi hija. Pero si yo estoy comiéndome un cable y no tengo un futuro para mi hija, por amor, ¿sí o no? Por amor y con lágrimas en los ojos, ¿acaso eso no fue lo que hizo nuestro Padre Celestial con su Hijo amado? Con amor y lágrimas en los ojos lo mandó para nosotros. Mira esto. Desafortunadamente fuimos víctimas del pecado y terminamos siendo vendidos por el Eterno. ¿Por qué? La palabra dice en el profeta Oseas que él le dio carta de divorcio al pueblo. ¿Por qué le dio carta de divorcio? Por la idolatría, la dureza de su corazón. Porque nos fuimos en pos de otros dioses. En pocas palabras, como dice aquí, fue desagradable ante los ojos del amo. Nosotros fuimos desagradables ante los ojos de nuestro Señor. Pero mira lo que dice aquí, dice, quien debería haberla designado para sí. Entonces, si no fuera así, él tenía que ayudarla a la redención de ella. Nuestro Padre Celestial nos dio carta de divorcio, mas sin embargo armó un plan para que fuéramos redimidos. Si ahí no vemos el amor de nuestro Padre Celestial, yo no sé dónde lo vamos a ver. Y nos redimió para que fuéramos la esposa de su Hijo. Nos redimió a través de su Hijo. Pagó un precio por nosotros a través de nuestro Salvador. Para que entonces Él se la presentara a sí mismo, como dice la palabra del apóstol Pablo, sin mancha y sin arruga.
Él nos compró para presentarnos a Él como su esposa sin mancha y sin arrugas. Y eso todavía no se ha dado. Por eso es que vamos a practicar las fiestas de ahorita que vienen, porque una de ellas es Sukkot. ¿Y qué simboliza Sukkot? Las bodas del Cordero, donde se casa ¿quién? ¿El novio con quién? Con la novia. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que fue la que hice el viernes. ¿Cuántos de ustedes están invitados a la boda del Cordero? Levanten la mano. Todos. No, yo no quiero ser invitado a la boda del Cordero. Yo soy el partícipe. Porque si tú eres invitado, entonces tú no eres parte de la novia. ¿Cierto? Pero yo soy, la novia es invitada. Yo no sabía que la novia era invitada, la novia era preparada. La invitaron a casar. Le propusieron matrimonio. ¿Viste? ¿Ah? Pero no, yo soy partícipe. ¿Por qué? Porque el Señor usó este mecanismo donde le dio una ley al pueblo de Israel para que aprendieran a identificar qué pasaría en caso de. Y preciso, pasó en caso de. Dice, entregados debido a que no tuvimos en cuenta a nuestro Padre. Él nos entregó a una mente reprobada. ¿Okay? Como lo dice Romanos 1.28. Tú puedes buscar ahí Romanos 1.28 rapidito, por favor, o si lo puedes buscar ahí y leerme Romanos 1.28. ¿Okay? Porque yo quiero que tú veas por qué Él tuvo que cumplir la parte de esta ley para con nosotros. ¿Lo tienes? Ok, dice Romanos 1.28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él, ¿quién? Señor. El Señor. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Por eso fuimos reprobados. ¿Ves? Así que es importante que entendamos que a pesar de que fuimos reprobados, porque de que ¿quiénes fuimos los que nos fuimos por otros pasos y no nosotros? Nosotros decidimos irnos por otros pasos, mas sin embargo Él fue el que decidió redimirnos. ¿Okay? Gloria al Eterno, porque Él decidió redimirnos. Yo no me hubiera podido redimir solo jamás. ¿Okay? Qué tremendo amor, ¿eh? Entonces fuimos desagradables a los ojos de nuestro amo, pero en su amor nos ayudó a la redención para asignarnos a su Hijo y nos compró de nuevo con precio de sangre. Tremendo. Mas sin embargo, los próximos capítulos que vamos a ver ya son leyes que tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Okay? Vamos a leer Éxodo 21 del 12 al 17. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Oh, un momentico, o sea que el Señor va a favor de la pena de muerte. Así es. Porque en este país hay estados que aprueban la pena de muerte, pero hay estados que no. ¿Sí o no? Mas sin embargo, él aquí dice, aquel que mata. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tienen que haber para que esto suceda? Porque no es matar a una persona y ya, porque maté a una persona ya estoy condenado a muerte. Sigue leyendo. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Un momentico. En pocas palabras, se te metieron a tu casa a robar, ¿cierto? Y tú tienes tu pistola, preguntas 2 veces quién anda ahí, nadie responde. Tu vida y la vida de tu familia está en peligro. ¿Cuál es la única solución que tienes? Apretar el gatillo. O sea que la palabra de Dios, cuando dice no matar, ¿a qué se está refiriendo realmente? Asesinato. Como lo vimos la semana pasada con el ministro Javier. Asesinato. Y para que sea un asesinato tiene que ser algo ¿qué? Premeditado, planeado, intencional. Pero si tú estás defendiendo tu hogar de ladrones que no deberían de estar metiéndose en tu hogar, porque si conocieran Torah sabían que no deberían de desear los bienes ajenos, ¿cierto? Entonces estás actuando en defensa propia. Y déjame decirte, según las leyes de los Estados Unidos, ¿cómo digo esto? Para que no salga ahí.
Pero bueno, hay veces es preferible que dispares a matar. ¿Eh? Es importante que nosotros entendamos ciertas cosas, porque si nosotros conocemos las leyes, no solamente, mira, todas las leyes de la Torá se usan a nivel nacional, a nivel mundial. Todo país tiene leyes sacadas de la palabra de Dios, porque, como leí al principio, el ser humano solo iba a identificar que las necesitaría. Entonces es importante que aquí nos damos cuenta que hay solución para toda situación. Entonces, pastor, tengo un problema con mi vecino, esto es lo que dice la Torá. Pero queremos que el pastor nos dé la solución. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor te va a dar una solución mental humana, si no conoce Torá. Pero si ese pastor conoce Torá, te va a decir qué dice la Torá. Y te va a sacar los versículos. Mira, aquí en la Torá dice esto. Eso sirve hasta para consejería espiritual, familia. ¿Sí o no? Sigue leyendo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Sigue. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Cualquiera que ¿qué? Golpee. Yo tengo una pregunta. ¿Habrá maneras de golpear a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestras madres de una forma no física? ¿Cómo? Verbal. Aquí lo vamos a ver. Sigue leyendo. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo o como siervo. Así es. Sigue. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado también. Mira esto. Aquí la palabra original es cualquiera que maldiga. ¿Okay? Porque maldecir es lo mismo que golpear físicamente. ¿Ves? Claro. ¿Qué? ¿Qué te provocó risa? Dice que estuviéramos muertos. ¿Por qué la palabra dice que Él vino a darnos vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados? Porque ninguno cumplíamos Torá. ¿Ves? Es lo importante que es conocer Torá. Ahora, aquí dice, el que hiere a alguien causándole la muerte morirá irremisiblemente, pero si él no le premeditó, sino que Dios permitió, mira esto, Dios permitió que cayera en sus manos, y en el Humach nos dicen los estudiadores que la razón por la cual Dios permite que una persona caiga en tus manos, por ejemplo, aquel ladrón que entró a tu casa y tú terminas matándolo, quiere decir que ese ladrón había hecho eso anteriormente y no había recibido paga de castigo. Entonces, como no había recibido paga de castigo, el Padre lo entrega en tus manos para que a través de tus manos se cumpla justicia. Voy a un ejemplo. Aquí tenemos personas que han ido al ejército. Tú estuviste en la Navy, mi hermano estuvo en la Marina, ¿quién más estuvo en algunas fuerzas armadas? Sergio, Felipe. O sea, si tú estás en la guerra defendiendo a tu país y matas a alguien, ¿te pueden acusar de asesino? No, estás defendiendo a tu país. Ahora, sabemos que hay naciones que pelean contra Israel por odio, por ira, por rabia, ¿sí o no? Porque hay una maldición generacional de muchos años atrás a través de Edom, ¿sí o no? Que incita a ciertos pueblos a tener odio por Israel. Eso es asesinato premeditado. Cuando las personas se llenan de bombas para ir y agarrar y acabar con, esos son asesinatos premeditados. Todos aquellos que hacen actos terroristas van a recibir sus pagas. ¿Cómo las reciben? El Eterno las entrega en las manos de los ejércitos contrarios para
que cumplan con la paga del pecado, con romper la Torah. ¿Ves? Entonces mira lo que dice. Y la Torah dice que Dios hizo que llegara a su mano. Uno de los principales fundamentos de la Torah es que los sucesos no son fortuitos, sino que siempre es la mano de Dios el que guía los hilos. ¡Qué tremendo! Porque si nosotros somos hombres y mujeres de Torah, vamos a entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor, si estamos cumpliendo Torah, no a la perfección, porque ninguno de nosotros vamos a poder cumplir Torah a la perfección, pero si todos los días estamos agradando el corazón de nuestro Padre Celestial, cualquier situación que pase a nuestro alrededor es orquestada por nuestro Padre Celestial con un propósito. Sea para enseñarnos a nosotros o enseñarles a nosotros. ¿Ves? ¿Cierto? ¿Okay? Dice, el Padre debe darse cuenta que si Dios hizo, el golpear al padre o a la madre, recordemos que hoy en día se produce una muerte espiritual, no solamente con el hecho de golpear, sino también de agredir verbalmente, ¿ok? De cual tarde o temprano, aunque la justicia humana no actúe, la justicia divina lo hará. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros padres o los padres sufren de abusos y nadie se entera. Porque hay veces tienen temor de ir a la justicia y denunciar a sus hijos por amor a los hijos. ¿Cierto? Pero quiero que sepas que todo aquel que rompe esta parte, este punto de la Torah, va a recibir consecuencias del Eterno. De una forma u otra, las va a recibir. ¿Ok? Ahora, todo aquel que secuestra a un ser humano, y esto me llevó de vuelta a mi tierra, porque mi tierra ha sufrido, yo creo que uno de los países que más ha sufrido lo que se trata del secuestro ha sido Colombia, ¿no, pastor? Y dice, todo aquel que secuestra a un ser humano será merecedor de muerte. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud a la libertad, ¿qué es secuestro? ¿Privarlo de qué? De la libertad. Nadie puede privarte de la libertad. ¿Okay? Dios te hizo libre a través de nuestro Salvador Yeshua. Por lo tanto, nadie debe privarnos de la libertad. Eso es castigado fuertemente. ¿Ok? Solo si forzamos a la víctima a que trabajara para ellos y posteriormente la vendiéramos como esclavo. Un ejemplo, secuestros con propósitos de prostitución y otros. ¿Cuántas secuestros no hay de niñas adolescentes para incluirlas en el campo de la prostitución? ¿Okay? Así que, ¿por qué te doy estos ejemplos? Porque estamos hablando de que Mishpatim son estatutos para que nosotros podamos tener una vida civil, sana. O sea que esto no es algo, todos estos ejemplos que te estoy dando no solo son de ahora, ya la Torah los tenía puestos. ¿Por qué? Porque son situaciones que vamos a presentar siempre. Desde el principio de la creación, que Adán y Eva pecaron, hasta el final de la creación, cuando todo sea ya terminado. ¿Sí? Entonces, aquí en la Torah dice qué debemos de hacer. El que maldice a sus padres combina su ofrenda al honor de estos con el desprecio por Dios, según los estudiadores. O sea, si tú maldices a tu padre o a tu madre, es como si estuviera maldiciendo al Dios mismo. Por eso es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tus días sean alargados. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos claros? Totalmente. ¿Alguna pregunta? Bien, chévere. Éxodo 21, del 18 al 25. 18 al 25. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con un puño, y la persona herida no muere, pero tiene que aguantar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces
no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Una pregunta, ¿eso sucede en este país? ¿Las leyes de este país no lo ponen así? Claro que sí. Seguro para eso. Para los que dicen, no, es que la Torá fue abolida. La ley fue abolida. Si la ley hubiera sido abolida, entonces ni los países se regirían por ella. Pero que alguien le pegue a otra persona con una piedra en una riña y lo tiró de cama, le meten una demanda. Lo que pasa es que en los países tercermundistas como los nuestros, eso casi no se da, no se ejerce. Pero si consigues un buen abogado y tienes plata para pagarlo, uy, seguro que lo van a ejercer. Porque por la plata baila el mono, ¿sí o no? Lo que pasa es que muchas veces esas situaciones en nuestros países pasan en las clases más bajas, en las clases sociales más bajas, donde no hay dinero para poder poner un caso en la corte y poder pelear por los derechos. Pero de que si hubiera dinero, ay papá, olvídese, que un abogado no está, pásenme su caso que yo lo resuelvo. ¿Sí o no? ¿Okay? Sigue leyendo. Si un hombre golpea a su esclavo o siervo, o a su esclava o sierva con un palo y debido a ello el siervo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo, porque el esclavo es su propiedad. Eso sí está fuerte. Eso sí está fuerte. Aquí hay que como que llamarle las leyes laborales a este man, ¿sí o no? Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Tremendo. Volvemos a lo mismo. Una demanda, lo que llamamos nosotros un sub. Sigue. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, por vida por vida. O vida por vida. Claro, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Tremendo. Ok, mira esto. Aquí está el famoso versículo donde dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántos sabían y entendían ese ojo por ojo, diente por diente de acuerdo a la Torá? Porque ¿a qué se refiere ojo por ojo, diente por diente? O sea, que si él me pega y me rompe un diente, yo le pego y le rompo el otro. Venganza. Porque siempre lo llevamos al término de la venganza, ¿ok? Pero hay 3 aspectos. Primero vamos a hablar del primer punto, que es cesantía y curación. En el primer punto, donde un hombre golpea al otro, aquí vemos cómo el atacante tiene la responsabilidad de pagarle a la víctima el lucro cesante a los gastos médicos. El punto B es la muerte de un siervo. Dado que el siervo en este pasaje es llamado propiedad de su amo, solo puede tratarse de un siervo no hebreo, según los estudiadores. En pocas palabras, alguien de otra nación vino y se vendió como esclavo. ¿Estamos? Dice, solo puede tratarse de un siervo no hebreo, aunque el amo haya golpeado a su siervo con un bastón, que normalmente en aquella época se usaba para imponer disciplina, es punible con la pena de muerte si lo golpea con fuerza letal. Ahora, el punto C es por lesiones corporales. Por causa de aborto, la persona debe indemnizar por daños y perjuicios. Estos se calculan en la corte en respuesta a la demanda formulada por el padre.
Pero si la mujer muere, surge un nuevo problema legal. ¿Okay? Vida por vida es que el atacante tiene que pagar el valor monetario de ella. Y tú me dirás, ¿y cuál es el valor monetario de una persona? ¿Okay? Para mí es incalculable. Yo creo que una persona no tiene precio. Porque si nuestro Salvador pagó precio de sangre por nosotros, quiere decir que no hay nivel monetario que pueda comparar el valor de un ser humano. ¿Cierto? Pero en esta situación también es una sombra profética para que ellos pudieran entender que el valor humano costaba precio de sangre, no precio económico. ¿Okay? Pero por razones socioeconómicas de la época, del tiempo y de la sociedad, ¿okay? Estas leyes se ponían para mantener la comunidad en orden. ¿Okay? Por eso dice vida por vida. Ahora, lo mismo es si el atacante tiene que pagar, en caso de que la mujer hubiera sufrido lesiones, ¿okay? Moretones, se le secó un ojo, se le mochó un dedo, ¿okay? Entonces el atacante debería de pagar una indemnización por daños y perjuicios que se computan de la forma ojo por ojo, mano por mano, etc. O sea, no es un acto de vengativo. Cuando hablamos del ojo por ojo y el diente por diente, no es un acto de venganza. Yo no voy a usar eso como acto de venganza. Cuando él dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, es un pago de indemnización. Por ejemplo, tú estás trabajando y en el trabajo te mochas un pie. ¿Qué le pasa a la compañía? Te tiene que indemnizar. ¿Ves? Porque ya tú no funcionas igual. Porque ahora tienes un pie menos. Mas sin embargo no te puede botar de la empresa. Te tiene que acomodar. Por eso funciona el ojo por ojo, el diente por diente, el moretón por el moretón. Porque es un acto de indemnización, no un acto de venganza como se nos había enseñado. ¿Ves? Profundo. Cuando yo dije, wow, ahora entiendo. Y yo creo que ese es uno de los versículos más usados y más mal interpretados. Lo usamos tenemos una riña con nuestro hermano. Ah, no, ojo por ojo, diente por diente. Cuando el Señor dijo que aquel que te pida ¿qué? Tu túnica, dale también tu capa. El que te pida andar con él 1 milla, ve con él también 2. ¿Okay? Para nuestro Padre Celestial no existe la palabra venganza. Al menos de que haya una gansa y la esté llamando y le están diciendo, ven, gansa. Ay, Dios. Eso es lo que dijo Yeshua, se puede interpretar como una indemnización. Claro, recuerda que estos son estatutos, ¿ok? Que nos llevan a vivir una vida civil. ¿Ok? Porque así funcionan las leyes en este país. Si tú estás caminando en el Publix y hay un charco de agua y te caes y pronto te fuiste para el piso y te dañaste la columna, ¿qué te va a pasar? Pobre Publix. Porque el platal que le vas a sacar es con un buen abogado. Con un abogado de esos tiburones. Ay, mejor dicho, Publix te va a recordar toda la vida. ¿Cierto? Si vas manejando en la calle y chocas a otra persona, ¿qué te va a pasar? Va a despertar. ¿Quién sabe en dónde? Pero supongamos que estás vivo y las otras personas también salieron ilesas, no murieron, pero hubieron daños y perjuicios. Para eso tenemos seguros de carro, ¿cierto? Indemnización. Así que, ¿quién nos metió el cuento de que las leyes habían sido abolidas? Digo yo, ¿no? Por eso una vez yo les dije, los 613 puntos de la ley judaica o toraica, porque uno le dice no son las leyes de Judá, no, toraicas son lo que explica
punto por punto, paso por paso, los otros 10. Porque nuestra cabeza humana, cuando decimos no matar, nos vamos a lo literal. No, pero es que yo nunca he matado a nadie, yo nunca he cogido el puzzle, pero no tiro a alguien. El no matar ahora nos damos cuenta que implica muchas cosas, ¿sí o no? Como también matar a alguien verbalmente, que Jesús dijo que era matarlo espiritualmente. Cuando le llamas a tu hermano, ¿qué? Raca, que significa tonto o necio. O sea que si yo te digo a si es mucho tonto, lo maté espiritualmente. Y nuestro Salvador Yeshua dijo que tenía que yo presentarme ante la corte por esa acción. Porque aquí vemos que todo es a través de la corte. Éxodo 21, 26 al 32, ya vamos a terminar. 26 al 32. Como ven, un minuto, como ves, estoy tratando de poner todos los versículos que tienen que ver con una cosa específica juntos para explicar ese punto claramente. Porque el Éxodo 22 siguen estas leyes. Yo no sé, pastor, cómo va a ser la próxima semana cuando le toque predicar, pero siguen todas este tipo de leyes. ¿Okay? Así que, dale, muchacho. Si un hombre golpea a su siervo o a su sierva en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Ojo por ojo. Ojo por ojo. ¿Viste? ¿Okay? O sea que si quedó tuerto, pero libre. Libre. ¿Acaso la palabra de Dios no dice si tu ojo te es causa de qué? ¿Qué te dice? Sácatelo. ¿Por qué? Porque es preferible que entres libre a la presencia del Eterno a que todo tu cuerpo quede esclavo. ¿Ves? Síguele, muchacho. Y si le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Andalo donde la dentista. Sigue. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. Un momentico. Ahorita empiezan las leyes que tienen que ver con las lecciones producidas por animales. Aunque el que te pega también es un animal. Pero bueno, ahora vienen por animales. Así que pongámosle atención porque también tiene que ver, por ejemplo, el que tenga, ¿quién es dueño aquí de un pitbull? ¿Ya no? Qué pena. Pero van a ver que, papi, lo que pasó en la vida de ustedes fue bíblico. Bíblico. Cuando yo leí esto, ahí mismo me acordé de ustedes. ¿Okay? Sigue leyendo. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que... no será responsable si el buey, por un acto animalístico, mata a alguien y apedrean al buey y el buey muere. El dueño del buey no es responsable, porque ¿cómo va a ser responsable el dueño del buey? ¿No? Lo mismo que si tu perro mata a otro perro, sin tú darte cuenta. La paga a ese animal sería la muerte, pero el dueño no sufriría consecuencias. Sí. Pero supongamos que el buey que tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Y si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Momentico. El dueño del buey o el dueño del perro sabía que ese perro era agresivo, sabía que ese buey era agresivo. Había tenido situaciones anteriores donde no había matado a alguien, pero sí había causado daños. Y aún así, no le importó. Por eso es que él tiene que sufrir consecuencias.
A ti con dolor en el alma, tú hiciste algo bíblico sin darte cuenta. Porque la decisión la tomaste tú, ¿cierto? Ahí. Tú tomaste la decisión, pero no te diste cuenta de que tomando esa decisión estabas actuando directamente como la Torah dice. Tú lo hiciste por conciencia propia. ¿Me permites comentarles a la iglesia un poquitico? Él tenía una perra, ¿no? Era perra, ¿no? Un pitbull, ¿no? ¿Sí? Y mató al perro del vecino. Antes de él venir a esta iglesia. O ya estaba viniendo, no antes, fue antes de venir a la iglesia. Y él con dolor en el alma fue y llevó a la perra y la puso a dormir. Hizo un acto toraico, sin conocer Torah. Con dolor en el alma, porque ese hombre amaba a esa perra como tú no te imaginas. Te lo digo con toda la sinceridad, yo conocí a la perra. Así que no es que, ay, la maté y ya, no. Con dolor en el alma, fue y la puso a dormir. Porque hizo un acto criminal, sin conocer Torah. ¿Qué más ahora nosotros conociéndola? Por eso es que este hombre recibe también pena de muerte, porque sabía que su buey era un buey cornudo. No era que le había metido los cuernos, es que el man tiraba sus cuernos. Era mexicano. Era mexicano, güey. Sigue leyendo. Versículo 30. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de recompensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. 31. Ojo, no lo que él quiere, No lo que se le exija. lo que se le exija. Sigue. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. A un niño o a una niña. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. 30 monedas de plata. ¿Por cuántas monedas fue vendido nuestro Salvador? Porque estaba pagando el precio de la esclavitud. Yo te digo, en la Torah vamos a ver sombras proféticas de nuestro Salvador. Si nosotros no estudiamos la Torah basados en eso, se convierte nada más en leyes. Por eso, hoy que estábamos en la casa viendo el libro, en video el libro de Mateo, ¿no? Lucas, Mateo, Yeshua le hablaba a los escribas y los fariseos y les decía fuertemente, y escribas y fariseos hipócritas, conociendo la ley. Porque el punto es que conocer la ley cualquiera, aplicarla de la forma correcta. Esa es la parte que los escribas y los fariseos se quemaron. Por eso les hablaba y les decía, y en esta serie el actor les hablaba con una emoción, con una tristeza, con una fuerza, con un acongojo en su voz. Les decía, ustedes hipócritas, ustedes no entienden lo que están haciendo. Así que lo importante de conocer y estudiar la Torah es que veamos a nuestro Salvador, Yeshua, en ella. Porque si tú ves a Yeshua en la Torah, entonces el Ruach HaKodesh que mora en ti va a alimentarse correctamente. Y el Ruach alimentado correctamente te lleva a vivir Torah. A un cambio real. No a conocer Torah, te lleva a vivir Torah. Por eso yo siempre le dije a Jenny, yo conozco a Jenny desde el año 2007, y yo le decía a Jenny, cuando volví a TNT y conocí a Jair, yo le decía, ese hombre es un hombre de Dios.
hay un espíritu en él que se mueve fuertemente. ¿Te lo decía o no te lo decía? Sin conocer Torah, se dejaba guiar por el espíritu. Porque es importante entender que no es el conocimiento de la palabra, la mucha palabra que, pero el espíritu que, y esto se trata de vida. La Torah analiza las leyes de animales que matan personas y las consecuencias que sufren los dueños de estos en caso de que hayan actuado con negligencia. En términos globales, existen dos categorías generales de daños causados por los animales: cuando el animal provoca daño en forma intencional y cuando el daño resulta de las actividades normales. O sea, estás arando con el buey y el buey vio una serpiente y se asustó y por culpa de eso el arado te mochó un pie. ¿Entiendes? ¿Okay? Cosas accidentales. ¿Ok? Y cuando el daño resulta de sus actividades normales sin intención de por medio. Es muy infrecuente que un animal doméstico enloquezca y arremeta en contra de personas. O sea, no es muy común, porque el animal doméstico está acostumbrado a estar alrededor de personas. En cuestión del buey, no se mata el buey como castigo al animal. Quiero que entendamos eso. Pues el animal no tiene la culpa, es un animal, no deja de ser animal. Más bien, esto es una expresión de la santidad de la vida humana. No se puede permitir que permanezca con vida un buey que causó la muerte de un ser humano quien fue creado a la imagen de Dios. ¿Amén? Amén. Éxodo 21, 33, 37, y aquí terminamos. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y, por no taparlo, un buey o un burro cae de dentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal. O sea que el dueño del pozo es un burro que no tapó el hueco. ¿Sí, no? Sí. Pero podrá quedarse con el animal muerto. Entonces se lo puede comer. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Siguiente. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. ¿Qué ejemplo podemos sacar de este? ¿Se acuerdan de la ley de Salomón? Cuando a una mujer se le murió un niño y se robó el niño de la vecina y se lo llevaron a Salomón. ¿Qué iba a hacer Salomón con el niño? Lo iba a partir en dos para darle miti-miti. ¿Por qué? Porque Salomón estaba aplicando esta parte de la ley, aunque es para un animal, salomónicamente lo estaba aplicando para ese niño. ¿Por qué? Porque él sabía que los animales y los seres humanos actuamos diferente. Él sabía que si él usaba esa parte de la Torah en ese niño, la verdadera madre del niño iba a brincar. Entonces es importante, son cosas de la Torah que podemos usar en el día a día. En el día a día. Ahora, el hombre que abre el pozo, es responsabilidad de un hombre que abre un hueco, si no lo va a volver a usar, taparlo, ¿cierto? Si aquí en la ciudad abre un hueco en la carretera y porque no taparon el hueco, tú y tu carro se caen en ese hueco, ¿qué pasa? Por una demanda. Así que de la misma manera. Entonces, sigue leyendo, por favor. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total. Un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Tremendo. La Torah no
La Torá nos prohíbe abandonar un posible pozo de peligro en un sitio público, ya sea un pozo abierto o una resbaladiza cáscara de banano. O sea, que aquellos que les gusta tirar las cosas por la ventana del carro. Ah, Eso no pasa aquí. no. Créeme que lo he visto. ¿Ok? Lo que pasa es que últimamente la policía no ejerce ese punto de la ley. Porque si un policía te ve tirando basura por la ventana del carro, está sujeto a una multa de más de $500. ¿Eh? Tú no sabes tu basura qué daño puede causarle a otro. ¿Cierto? Dice, y si un animal muere a causa del que cavó o destapó el pozo, el cadáver sigue siendo propiedad de su dueño original. Como tú dices, lo puede usar para alimentación. El dueño del pozo solamente paga la diferencia entre el valor del animal vivo y la del cadáver. O sea, animal vivo por el muerto. ¿Okay? El animal que provoca daños, de por sí, los animales no suelen causar daño intencionalmente. Por lo tanto, tal como se señaló antes, una vez que se ha determinado, se da muerte a un animal que mate a o seres humanos o a otro animal. ¿Ok? Y por último, la Torá establece que quien roba un buey o una oveja y los vende o los sacrifica, debe pagar 5 veces el valor del buey y 4 veces el valor de la oveja. Así vemos que además de restituir el valor del animal robado, el ladrón paga una multa que es 4 veces el valor del buey y 3 veces el valor de la oveja. Y tú me dirás, pero ¿por qué el buey vale más? Porque ¿acaso el buey no se usa más para trabajos pesados que la oveja?